Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Ética, Ética 1. Y hablemos de felicidad y bien humano. La ética aristotélica se organiza en torno a los conceptos del bien y virtud. La palabra bien, ágaton, no tiene en Aristóteles un sentido necesariamente moral, ni siquiera se restringe al ámbito de las cosas humanas. En realidad, su campo primario de significación se halla en las cosas naturales, definidas como tales en cuanto tienen un principio intrínseco de movimiento, en el sentido general del cambio. La cosa natural se mueve no por azar, pues éste no da la razón de regularidad de los movimientos naturales, sino por un fin, telos. La conexión con el fin es lo que permite comprender su movimiento y, en definitiva, la cosa misma. El fin hacia el cual y por el cual la cosa se mueve es el bien. El bien, escribe Aristóteles en las primeras líneas de la Ética Nicomáquea, es aquello hacia lo que todas las cosas tienden. Bien es el nombre que recibe el fin en cuanto que expresa el grado de florecimiento, de perfección y de plenitud alcanzado por la cosa en virtud de su movimiento. Sin embargo, mientras que algunas cosas se mueven hacia un fin por un mero impulso natural, los animales lo hacen en virtud de su deseo, orexis, el cual supone cierto conocimiento del bien deseado. En principio, este es cualquier cosa deseable: el agua que fluye en el río, una presa cercana, el cuidado de las crías, el calor de los rayos del sol o incluso la sombra que brinda un árbol. Cuando el animal, en razón de su percepción y de las condiciones en que está, hace a una cosa objeto efectivo de su deseo y se mueve hacia ella, lo hace en cuanto se le presenta como buena, aunque realmente pueda no serlo. El deseo de los animales, llamado por Aristóteles epitimia, apetito, es simple. Se limita a los bienes inmediatos que le indica la imaginación o percepción sensible. El ser humano, junto a esta percepción, posee inteligencia, por lo cual puede desear los bienes que le indican los sentidos, como también los que le indica la inteligencia. Este último deseo es llamado por el filósofo boulesis, voluntad, el cual añade el timos, el ardor o el impulso, que sitúa entre la voluntad y el apetito. En el libro de Ánima explica que se dan deseos encontrados cuando se oponen la voluntad y el apetito, lo cual es posible, porque el hombre tiene sentido del tiempo y así la voluntad manda resistir al apetito ateniéndose al bien futuro, mientras que el apetito se atiene al placer inmediato que aparece como bien absoluto si se pierde de vista el futuro. Que tengamos sentido del tiempo quiere decir que somos capaces de comprender nuestra vida como una unidad temporal situada en el presente, pero abierta libremente al futuro, el cual, a su vez, está condicionado, no determinado y sugerido por nuestro pasado. En esta medida, el futuro nos pertenece, nos interesamos por él. Lo elegimos, no teóricamente, sino prácticamente por la forma de vida que escogemos y con vista a él elegimos también nuestras acciones, siendo capaces de prever sus consecuencias de las que somos, por lo mismo, responsables. Aquí aparece el bien en sentido ético, el que es elegido decidido por la participación del deseo y de la inteligencia, pero no como cosas separadas, pues, como suele insistir Aristóteles, la inteligencia por sí misma no produce ningún movimiento, sino la inteligencia que delibera con vista a la consecución de un fin deseado. Esto es, la inteligencia práctica o razón práctica. Esta doctrina se resume en el concepto de proárisis, decisión o elección deliberada, que es el principio eficiente inmediato de la acción, la praxis, y presupone la volición de un bien así como la deliberación, voleusis, acerca de los medios más apropiados para alcanzarlo. La elección es descrita por el filósofo como algo común al pensamiento y al deseo, inteligencia deseosa o deseo inteligente, añadiendo que el hombre es un principio de esta misma clase, es decir, una combinación de deseo e inteligencia. ¿Qué cosas elegimos los seres humanos? Pues tantas cuantas sean o puedan ser fines de nuestras acciones, incontables. Pero ¿se pueden clasificar? Las cosas más salientes son aquellas que hemos hecho objeto de una ciencia o de una técnica, de una acción cognitiva o de otra productiva. Aún estas son muchas y diferentes. Por ejemplo, el fin de la medicina es la salud, el de la arquitectura, la casa, el de la estrategia militar, la victoria, el de la economía, la riqueza, el de la falsificación, el engaño. Cada una persigue algo que es bueno para y en el sentido relativo antes expuesto. Estos fines son además relativos en otro sentido que establece una jerarquía.
Así, en unos casos, la fabricación de los frenos y demás arreos de los caballos se subordinan a la equitación, esta a la estrategia y esta a la victoria, que a su vez puede ordenarse a la riqueza. En tales casos, los fines subordinados son inferiores a los fines a los cuales se ordenan y los conocimientos técnicos correspondientes también son de menor dignidad que los conocimientos de los fines prácticos ulteriores. Pues bien, si todos los fines que elegimos, argumenta Aristóteles, los eligiéramos en razón de otro, entonces iríamos al infinito y de ese modo nuestro deseo sería vano y vacío. Por tanto, tiene que haber un fin de nuestras acciones que sea querido por sí mismo y los demás por él, aunque sea como parte suya. Este fin ha de ser el bien sin más, el tagatón, y lo mejor, to aristo. La comprensión de este fin último y bien supremo, el actuar humano, que comprende en cierto modo y supera el de todos los saberes técnicos, es asunto primordial de la ética, ciencia que el filósofo entiende como parte de la política, puesto que el bien del hombre, el tentropion, agatón, individualmente considerado, objeto de la ética, es como una parte del bien superior de todos los hombres, es decir, del bien de la ciudad, la polis, que es el objeto de la política. El fin último no es el que deseamos alcanzar después de lograr todos los fines más inmediatos, algo lejano y extraño. Es lo que radicalmente y por lo mismo tácitamente deseamos antes y siempre que deseamos hacer algo y constituye por eso el horizonte de comprensión de nuestras acciones y nuestros deseos particulares, lo que da unidad y racionalidad a nuestras acciones como acciones de una vida, lo que deseamos para nuestra vida y la hace deseable. El fin último es el bien supremo, aquello para lo que queremos todo lo que queremos, lo primero y siempre nos mueve a actuar. Un bien tan preciado no podría estar completamente fuera de la experiencia común que está recogida en el lenguaje corriente. Así lo constata Aristóteles al identificar un nombre en el que casi todo el mundo está de acuerdo para designarlo. Eudamonía, felicidad. La traducción española es correcta siempre y cuando no se entienda la felicidad como un estado emocional, por ende pasajero y subjetivo, de vivencias de placer. Es, por el contrario, como se ha dicho, el trasfondo permanente y necesario de nuestros deseos y acciones. La definen dos notas incluidas en su concepto. Es el bien más final o perfecto, teleoatatón, pues la elegimos siempre por sí misma y jamás por otra cosa, a diferencia, por ejemplo, de las virtudes, que también deseamos por sí mismas, puesto que las elegiríamos aunque ninguna ventaja resulte de ellas, pero también las deseamos con vista a la felicidad, suponiendo que por medio de ellas seremos felices. Luego es el bien suficiente o completo, autarques, que por sí solo hace deseable la vida y no necesita nada, lo cual no debe ser entendido, aclara el filósofo, en el sentido de una vida solitaria, puesto que el hombre es social por naturaleza, pisei, politicón, y ello implica que su bien exige, en cierto modo, también el de su familia, sus amigos y conciudadanos. Al acuerdo en cuanto al nombre, dice Aristóteles, se opone el desacuerdo en cuanto a lo que es la felicidad. Puesto que hay acuerdo en que vivir bien y actuar bien es lo mismo que ser feliz, los modos de vida elegidos por los hombres contienen una proposición implícita acerca de lo que estiman ser la felicidad. El filósofo reconoce 4 modos principales de vida: la vida voluptuosa, cuyo fin es el placer; la vida política, cuyo fin es el honor; y en el último término, la virtud; la vida teorética, cuyo fin es el saber, es decir, la inteligencia de las cosas bellas y divinas; la vida de lucro, cuyo fin es la riqueza. En principio, los 3 primeros modos podrían constituir la vida feliz, puesto que sus fines son bienes que se quieren por sí mismos, mas el cuarto es inmediatamente excluido, pues la riqueza solo es útil para obtener otros bienes y hay algo demasiado violento en una vida que toma por fin último lo que no es más que un medio. ¿Hay algún criterio que permita decidir cuál de los restantes modos de vida se atiene más perfectamente al bien humano y por tanto a la felicidad? Aristóteles arriba a una conclusión mediante el esclarecimiento del bien del hombre a partir de una analogía con los bienes parciales o relativos de las artes y de las partes del cuerpo. Su argumento es el siguiente.
Decimos que un citarista es buen citarista si toca bien la cítara, que un escultor es buen escultor si hace bien las esculturas, que un ojo es buen ojo si ve bien, y en general que todo lo que tiene una actividad o función, el ergon, propia es bueno, si hace bien, con excelencia, virtuosamente. Así también hay una actividad propia del ser humano como tal, basado de modo general de una antropología que da por conocida donde distingue 3 niveles de vida que confluyen en el hombre. Aristóteles sostiene que la actividad propia de éste no es la que pertenece a la vida vegetativa, nutrición, crecimiento y reproducción, pues también ella es común a las plantas. Tampoco es la actividad de la vida sensitiva, percepción sensible, deseo y movimiento local, porque también es común al caballo, al buey y a todos los animales. Luego es pues la actividad de la vida racional, sea de la parte del alma que no es racional, el algon, pero puede obedecer a la razón, el logos. Es decir, la parte deseosa, orektong, que sea de la parte que posea la razón y piensa, dianoumeon. Luego, se debe decir que un ser humano es un buen ser humano, un hombre bueno en sentido ético si ejerce con excelencia la actividad racional. Por tanto, el bien del hombre en que consiste la felicidad es la actividad racional del alma conforme a la virtud, arete. Y si las virtudes son varias, conforme a la mejor y más perfecta, y además en una vida entera. La palabra griega arete, que se traduce como virtud, del latín virtus, conjunto de cualidades de vir, o sea, del varón, fuerza, valor, significa la perfección o excelencia de cuerpo o de espíritu, de seres humanos, animales o cosas. En consecuencia, su sentido no está restringido a la perfección moral, como puede sugerirlo el vocablo español, sino que posee un significado más amplio, cercano al que tiene la expresión virtuoso cuando se dice, por ejemplo, de un pianista para dar a entender su excelencia artística. Así se entiende que Aristóteles reconozca en efecto varias virtudes o perfecciones en el hombre, unas del cuerpo y otras del alma, y entre las últimas, que son más propias suyas, distinga a su vez entre las virtudes de la parte deseosa, del alma, y de las de la parte que posee a la razón y piensa. A las primeras llama virtudes éticas, étique, de carácter, y a las segundas virtudes intelectuales o dianoéticas, dianoetique, del pensamiento. En consecuencia, puesto que la felicidad es una actividad racional del alma, conforme a la virtud más perfecta, el filósofo examina unas y otras virtudes para determinar cuál o cuáles conducen a una vida más lograda y por ende a una mayor realización de la felicidad. En la ética nicomáquea, Aristóteles emprende esta tarea estudiando las virtudes éticas en los libros 2, 5 y 7. La amistad, que es una virtud ética. Su conclusión queda bien descrita en el capítulo 7 y dice: si la felicidad es una actividad conforme a la virtud, es razonable que sea una actividad conforme a la más alta y esta será la virtud de la parte mejor de nosotros. Sea esto el intelecto, nous, o sea otra cosa la que parezca que por naturaleza nos rige y guía y toma conocimiento de las cosas bellas y divinas. Su actividad, conforme a su virtud propia, será la felicidad perfecta, teleai. Que esta actividad es contemplativa, la theoretique, ya lo hemos dicho. Esto está de acuerdo con lo que llevamos dicho y con la verdad. Aristóteles ve corroborada esta conclusión por el hecho de que la actividad, energía, contemplativa, cuya virtud es la sabiduría, sofia, es la más continua, puesto que su fin es la propia acción de saber, y por tanto no hay un fin exterior que exija su término. Es la más placentera de las actividades conformes a las virtudes éticas, ya que encierra placeres admirables por su pureza y por su firmeza, y es también la más suficiente, pues requiere menos que otras de bienes exteriores y de otros hombres, y también es la única que se ama solo por sí misma, porque no se saca otro beneficio de ella que la misma contemplación. Una virtud intelectual, la sabiduría, que comprende lo mejor de otras dos, que son la ciencia, episteme, y la inteligencia, nous. Y es entonces la que da mayor excelencia al ser humano, pues perfecciona al intelecto, que es algo divino o lo más divino que hay en nosotros, y a la vez aquello que por excelencia somos. De ahí que la vida, conforme al intelecto, sea divina respecto de la vida humana, concerniente a las demás virtudes, y nos lleve a actuar como inmortales, atanaticei, en la medida de lo posible. Sin embargo, que ésta sea la vida más feliz no significa que sea la única.
También es feliz en grado secundario la vida conforme a las virtudes éticas y a la prudencia o sabiduría práctica, la prónesis, que es intelectual, pero está unida a las éticas, que la requieren para la rectitud, la to ortón, que les es propia. Las virtudes éticas, como la justicia, la valentía y otras, cumplen menos que la sabiduría con el requisito de la suficiencia, la autarchía, que tiene el bien supremo, pues las practicamos en las relaciones sociales en las que dependemos de los demás, y además dependen de bienes exteriores del propio cuerpo, pues están íntimamente asociadas a las pasiones. Sin embargo, cumplen con el requisito de finalidad y perfección, el to telion, pues son requeridas por sí mismas, lo cual muestra que su valor es intrínseco. Ellas constituyen la excelencia de la vida humana, la antropica. El hombre contemplativo, dice Aristóteles, en la medida en que vive conforme al intelecto, lleva una vida divina, pero en la medida en que es hombre y convive con los demás, desea actuar conforme a la virtud ética y por consiguiente tendrá necesidad de los bienes humanos para vivir según la condición humana. Esta afirmación, unida a la del valor intrínseco de la virtud ética, significan que la felicidad plena de la vida contemplativa incluye la felicidad que proporciona la vida moral. En otras palabras, el bien supremo no se constituye con independencia de lo recto, ni tiene éste un puro valor instrumental. Por tanto, la ética aristotélica no puede ser considerada una ética teolológica o consecuencialista que estuviera en oposición a una ética deontológica en el sentido tomado de Kant y Schiller, en que se usan estos conceptos en la ética contemporánea. La pregunta de la ética, ¿qué debo hacer?, según Kant, que no excluye la pregunta ¿qué es bueno?, según Aristóteles. Por el contrario, la exige como su fundamento ulterior y se debe hacer lo bueno. ¿Y por qué es bueno? Lo recto, lo debido, implica lo bueno, lo feliz.